Hola chicos, chicas, ¿cómo andan? Hoy vamos a empezar una nueva unidad que es la unidad de electricidad. A diferencia de todo lo que hemos visto hasta ahora, la electricidad es bastante difícil de ver, es un poco más abstracta. Eh, Podemos ver el movimiento de las cosas, podemos ver la luz, podemos sentir el sonido de primera mano. La electricidad podemos ver sus efectos en un foco, en un tele, en el celu, pero es más difícil verla a la electricidad. Entonces es bastante más abstracta y algunas cosas hay que más imaginárselas ya que no podemos verlas. Así que vamos a ir un poquitín más despacio para que algunos conceptos vayan asentándose un poco mejor. Y la clase de hoy va a ser más que nada introductoria. Vamos a introducir algunos conceptos y algunas definiciones sobre las cuales después iremos construyendo y trabajando. La primera de ellas es esencial, ¿qué es la electricidad? La definición de diccionario es que la electricidad es cualquier fenómeno físico, o sea, que se da en el mundo, en el universo físico, producido por la presencia o por el movimiento de cargas eléctricas. Ustedes muy bien podrían volver a decir, bueno, pero eso no me define nada porque entonces ahora qué es una carga eléctrica. Bueno, una carga eléctrica es una propiedad de la materia, de la misma forma que un objeto puede tener masa, que es lo que le da el peso en la presencia de un campo gravitatorio, de la misma forma que puede tener forma, que puede tener un color, bueno, también puede tener una carga eléctrica, es una propiedad de la materia. Y hay dos tipos de cargas eléctricas, positivas o negativas. No significan nada en sí, o sea, que sea positivo o negativo, es una distinción que cuando se creó, o mejor dicho, cuando se descubrió la carga eléctrica, se descubrió que había dos tipos de carga eléctricas y alguien decidió ponerles positivo y negativo. Tiene una razón porque cuando uno mezcla la misma cantidad de cargas positivas con la misma cantidad de cargas negativas se cancelan, entonces es como si una suma y otra resta, pero podrían haber sido otras cosas y podrían ser intercambiables en principio. Se le da ese nombre porque se le da ese nombre. Y además de que un objeto puede tener carga negativa o positiva, puede tener una cantidad de carga negativa y una cantidad de carga positiva. Vamos a ver que en realidad no puede ser cualquier cantidad, pero sí puede tener un objeto más carga positiva que otro, y los dos tener cargas positivas, y lo mismo con la carga negativa. Y también puede haber objetos que no tengan carga eléctrica, sean lo que se llama neutro. Que también vamos a ver que en general eso significa que tiene tantas cargas positivas como negativas. Pero en principio hay objetos elementales que no tienen carga directamente. Y una propiedad de la electricidad, que es un poco lo central, es que si yo tengo dos objetos que tienen la misma carga, ya sea los dos positivos o los dos negativos, se van a repeler, no van a querer estar juntos, sino que van a buscar separarse. Y si tienen carga opuesta, se van a unir, van a querer juntarse. Es nada, es una propiedad, es algo que observamos en la naturaleza. La materia, las moléculas que conforman a la materia, el aire, un objeto, nuestros propios cuerpos, están formadas básicamente en una primera vista por tres elementos, o por tres partículas subatómicas se llaman. Electrones, protones y neutrones. Esto quizás lo vieron en química. No son las partículas más chiquitas, pero no vamos a entrar en ese detalle. Los electrones, que son generalmente se los dibuja rodeando al núcleo del átomo, tienen carga eléctrica negativa. Los protones, que se los dibuja en el núcleo porque están en el núcleo del átomo, tienen carga positiva. Y los neutrones, que a veces se dice que son los que actúan como de pegamento entre los protones, también están en el núcleo y no tienen carga. Si ustedes se imaginan un átomo, si solamente estuvieran los protones en el núcleo, como los dos tienen carga positiva, se repelerían, se separarían. Bueno, los neutrones buscan unirlos. O cumplen un poco esa función. Pero no importa, a nosotros no nos interesa ahora la química, sí nos interesa la electricidad. Lo que sucede es que en la mayoría de los casos, los protones están atrapados en el núcleo y no se pueden mover. Pero los electrones sí, están en la periferia, están en las órbitas, y sí se pueden mover. Entonces cuando uno habla de, cuando vamos a ver la corriente eléctrica en un par de minutos, o cuando uno incluso habla de corriente estática,
cada vez que hay movimiento de cargas de un lado al otro, generalmente los que se mueven son los electrones, que tienen carga negativa. La electricidad se descubrió antes que los electrones. Si hubiera sido al revés, probablemente los electrones hubieran dado el signo positivo, ya que son los que mueven la carga de un lado al otro, hace algunas cosas con unas cuentas más fáciles. Pero bueno, se descubrió primero la electricidad y se le dio un signo a cada tipo de electricidad y se descubrió que el electrón tiene un tipo de carga que es la que antes se denominaba negativa. Entonces decimos que los electrones son los carriers, son los que transportan carga de un lado al otro. Hasta ahora, pura definición, vamos a entrar en una distinción que hay dos tipos de fenómenos eléctricos. Unos que se deben solamente a un desbalance de cargas, pero que no hay movimiento de cargas involucradas. Quizás hay movimiento, el movimiento produce el desbalance, pero una vez que está producido ese desbalance ya no hay más movimiento. Y los fenómenos que se deben solamente a ese desbalance, sin movimiento de carga, se llaman electricidad estática. Estática viene de quieto. Hay varios fenómenos, en general la mayor parte de las cosas interesantes no se dan con la electricidad estática, sino con lo que vamos a ver a continuación de esto. Pero uno que quiero que sepan, que les queden, que hace casi como ejemplo, es algo que se llama la inducción electroestática. Electroestática de electricidad estática. Inducción es como una forma de crear, de inducir. Y de nuevo, es una forma de crear un desbalance en la distribución de cargas entre dos objetos. Es algo que lo vemos frecuentemente y es generalmente lo que pasa cuando uno, por ejemplo, el auto le da una patada a uno, es porque en algún momento se produjo un desbalance de cargas, probablemente debido a un fenómeno similar a la inducción electroestática, y esas cargas quieren ir a algún lado. Y una forma fácil, entre comillas, de hacerlo es primero tener dos cuerpos en contacto. Un poquito más adelante vamos a ver cómo tienen que ser esos cuerpos. Entonces yo lo que hago es frotar uno de esos cuerpos con otro que le quite electrones o que ya esté negativamente cargado. Son dos formas de hacerlo. En este ejemplo ya tengo un cuerpo, de alguna forma tiene más cargas negativas que positivas, entonces simplemente lo acerco a uno de los dos cuerpos. Entonces ¿qué va a pasar? Las cargas negativas no van a querer estar cerca de este otro cuerpo que tiene muchas cargas negativas, o sea, los electrones no van a querer estar cerca de este cuerpo, y como pueden moverse, porque este cuerpo se los permite, más adelante vamos a ver qué significa eso, se van a ir lo más lejos que pueden, o sea, hacia el otro cuerpo. En este caso son dos esferas. Luego de que esto suceda, y antes de quitar este objeto que repele electrones, los separo, y ya está, y ahí ya puedo sacar el objeto que repele electrones y me van a quedar los dos cuerpos con las cargas desbalanceadas. Como los electrones en general no pueden saltar el aire, por una propiedad del aire que, de nuevo, ahora dentro de un ratito vamos a ver, quedan más electrones en el cuerpo B que en el A. Entonces el cuerpo B queda negativamente cargado y el A queda positivamente cargado. ¿Qué pasa? Si yo de alguna forma puedo darle al cuerpo B una escapatoria, o a los electrones que están en el cuerpo B le puedo dar una escapatoria porque ellos no quieren estar ahí, porque también se repelen entre sí, los electrones se van a escapar. Entonces, si yo llego a tocar el cuerpo B, le estoy dando una escapatoria a través de mi cuerpo. Y probablemente eso genera una chispa. Una chispa son electrones que logran viajar a través del aire. Y me da lo que conocemos la patada eléctrica. Son los electrones que se escapan porque están apilados acá y no quieren estarlo. Ahí se van a mi cuerpo y quizás de mi cuerpo se van a la Tierra. Lo mismo pasaría si toco el cuerpo A, nada más que la dirección sería al revés. Electrones que están en mi cuerpo quieren ir hacia el cuerpo A porque hay mucha carga positiva y se sienten atraídos por esa carga positiva. Y siento de nuevo esa chispa, esa patada, que son los electrones moviéndose a través de la punta de mi dedo. Esto se puede jugar un poco, solo para que lo vean. Hay una simulación. Una forma de generar este desbalance es agarrar un objeto y frotarlo, por ejemplo en este caso un globo, frotarlo a un suéter. Esa fricción genera que algunos de los electrones que están en la superficie del suéter se muevan al globo. Entonces genera un desbalance de carga que va a hacer, por ejemplo, que ahora el globo va a querer acercarse al suéter porque tiene más electrones que el suéter. Y de hecho esto habitualmente se hace, se frota un globo en el suéter y se lo acerca a, por ejemplo, la cabeza, y los pelos de la cabeza se paran porque los pelos tienen
protones, se ven atraídos por los electrones que quedaron de más en el globo y se acercan. O vemos que se puede pegar también en la pared, ven cómo se distribuyen las cargas. Esto es para que jueguen un poco y vean, es una simulación bastante simple, pero bueno, funciona para ver un poco. Y otra cosa importante que ver de fenómenos estáticos de la electricidad, que también se da en fenómenos que no sean estáticos, pero quizás es más fácil de entender ahora. Uno dice que cuando uno tiene un cuerpo negativo y un positivo se atraen, o dos cuerpos positivos se repelen, o dos negativos. Entonces parecería que para que haya algún fenómeno tengo que tener al menos dos cuerpos, para que uno repela al otro. Sin embargo, y esto es una de esas cosas que hay que imaginar realmente, no es así. La mera presencia de un solo cuerpo con carga genera algo en el espacio mismo que lo rodea, una modificación del espacio mismo, que después cuando viene otro cuerpo lo presiente y genera un efecto. Lo presiente, es una forma de decirlo, ¿no? Lo siente y genera un efecto. Ese algo que genera la presencia de una carga es lo que se llama el campo eléctrico. La presencia de una carga genera un cambio en el espacio mismo y yo vengo con otro cuerpo cargado a ese campo mismo, a esa misma región del espacio. Ese cuerpo cargado experimenta una fuerza que lo atrae o lo repele del objeto que generó el campo. Generalmente para dibujarlo uno pone un objeto, por ejemplo esto es una carga positiva, puede ser un protón, pero puede ser un objeto cargado, es lo mismo. Y decimos que salen líneas de campo de él. Las líneas de campo se dibujan como flechas que se escapan de las cargas positivas y van hacia las negativas. En este caso, como es una carga positiva, las flechas apuntan hacia afuera. Si yo pongo una carga positiva acá, la carga va a sentir una fuerza en la dirección de la flecha del campo. Si pongo una carga negativa, la carga va a sentir una fuerza en la dirección opuesta al campo, porque se va a acercar al objeto positivo. Y como medio similar a lo que veíamos en óptica de rayos, en óptica geométrica, cuanta más rayas hay, cuantas más líneas juntas hay, más fuerte es el campo eléctrico. También tenemos una simulación que está bueno para visualizarlo. Yo lo que puedo hacer es poner, por ejemplo, una carga positiva. Y acá vemos las líneas de campo. Acá no están dibujadas continuas, pero es más o menos la misma idea. Fíjense como que van disminuyendo en intensidad porque cuanto más se alejan entre sí, menos carga hay, pero podemos no ponerlo. Y fíjense lo que pasa. Este sensor me dice hacia dónde va a ser la fuerza si yo pusiera una carga positiva. Y fíjense que cuanto más cerca estoy, más grande es la fuerza. Acuérdense que la fuerza es un vector y la dirección de las flechas nos dice la dirección y la longitud de las flechas nos dice la intensidad. Pero va a ser hacia afuera porque este sensor es positivamente cargado. Y yo pongo una carga negativa, fíjense, las líneas de campo van a apuntar hacia esa carga negativa y cerca de acá el campo, la fuerza va a apuntar hacia la carga negativa porque recordemos que este sensor es positivo. Bueno, esto también es un poco para que jueguen. Hay algunas cosas que todavía no hemos visto, como el concepto de voltaje o diferencia de tensión. Pero bueno, para que vean cómo se dibuja un campo eléctrico. De nuevo, para que nos vayamos familiarizando con algunos de los conceptos. Hasta ahora es todo estático, pero yo les decía que la mayoría de los fenómenos interesantes de la electricidad, o quizás más interesantes yo diría útiles, se dan cuando las cargas se mueven. Y a eso le llamamos corriente eléctrica. Quizás escucharon esto más de una vez. Y la corriente eléctrica es un fenómeno, de nuevo físico, pero que se produce no solo por la presencia de cargas, sino por la presencia de cargas en movimiento. Y esto conduce un poco al concepto de conductividad, que lo vamos a ver un poco más en detalle cuando veamos diferentes tipos de materiales y cómo medimos la conductividad. Pero lo cierto es que las corrientes eléctricas no pueden moverse por cualquier cuerpo con la misma facilidad. Hay objetos que tienen buena conductividad, en los cuales los electrones están bastante separados. Veamos este dibujito acá, estos son átomos, las esferas chiquitas son electrones. En algunos materiales hay muchos electrones libres, que van yendo de átomo a átomo. Entonces se pueden mover más libremente. Estos son buenos, decimos que son buenos conductores de electricidad. La electricidad fluye bastante fácil en ellos.
El ejemplo típico son los metales. Los metales son buenos conductores. El agua, si tiene un poco de sal, también es un buen conductor. Pero también hay materiales donde no hay tantos electrones libres, están más bien pegados a los núcleos de los átomos. Entonces ya la electricidad, que recuerden, está lo que lleva la electricidad, los carriers, son los electrones. Entonces ya no es tan fácil que los electrones se muevan, porque están muy agarrados al núcleo. Y esto te decimos que tienen baja conductividad o mala conductividad, porque los electrones se pueden mover mucho. Típicamente el plástico y el aire también en general es un mal conductor. De todas formas, si yo pongo suficiente energía, quizás pueda mover electrones. En el ejemplo que vimos de la chispa, de la inducción eléctrica, cuando decimos la chispa, los electrones pasan por el aire, a pesar de que el aire no sea un buen conductor. Pero bueno, porque ahí si acumulo suficiente carga en el cuerpo que estoy haciendo inducción eléctrica, es tanta la atracción que tienen los electrones para ir al cuerpo o escaparse del cuerpo, que logran romper esta barrera. Y de hecho, para hacer el experimento que vimos en inducción eléctrica un par de filminas antes, los cuerpos tienen que ser generalmente de algún tipo de metal, porque necesitamos que los electrones se muevan fácilmente. No puede ser cualquier cuerpo. De nuevo, vamos a ver un poco bien después cómo medimos esto y otro concepto relacionado que es la resistencia. Pero por ahora quédense con esta idea de que no todos los cuerpos pueden transmitir a través de los cuales la electricidad puede fluir de la misma forma. En algunos cuerpos fluye más fácil, tienen buena conductividad, en otros no tanto. Y se debe básicamente a un nivel microscópico a la posibilidad o la presencia de electrones libres en esos cuerpos. Y vamos a ver, esto es un poquitín, ya vamos a entrar un poquito en conceptos un poco más concretos. ¿Cómo mido la corriente eléctrica? Si decimos que los electrones son los que llevan la corriente eléctrica, bueno, yo puedo contar, me interesa saber qué tan intensa es esa corriente, puedo contarlo medio parecido a la velocidad. Bueno, ¿cuántos electrones pasan por un lugar, por ejemplo por este punto, por unidad de tiempo? Más concretamente, porque quizás no siempre son electrones, es cuánta carga, que generalmente se le da la letra Q, carga es carga eléctrica, cuántas unidades de carga pasan por una parte, por un conductor, por unidad de tiempo. Eso es la corriente. Generalmente este conductor forma parte de un circuito. Un circuito es un camino, a veces cerrado, pero no siempre, a través del cual la corriente fluye para hacer algo. Veremos qué más adelante, pero para hacer algo. Por ejemplo, encender un foco. Y de nuevo la corriente, que se le suele dar la letra I latina, es la cantidad de carga, que se le suele dar la letra Q, que pasa por unidad de tiempo, por un elemento de ese circuito, por un punto donde estoy observando. Y en cuanto a unidades, esto es un poco rebuscado, porque la línea de tiempo de los descubrimientos fue un poco rebuscada. Primero se descubrió la electricidad y se hizo muchas cosas, muchas cuentas con la electricidad, y bastante tiempo después se descubrió el concepto de electrones y nos dimos cuenta como humanidad, como científicos, de que eran los electrones los que generaban la corriente eléctrica. Entonces esa es la razón por la cual los electrones tienen carga negativa, a pesar de que son los que generan el movimiento de la carga generalmente. Y antes de que se descubrieran los electrones, una persona de apellido Coulomb, que trabajó mucho en la electricidad, en su honor se le da a la unidad de carga, como si fuera a la masa, la unidad de la masa es el kilogramo, bueno, a la carga, la unidad de carga es el coulomb, que generalmente es una letra C, y bueno, se medía de alguna forma, era un coulomb. Después nos dimos cuenta que esa carga, que llamábamos un coulomb, era una cantidad grande, 6,2 por 10 a la 18, es un montón, de electrones que se movían en un circuito en una unidad de tiempo. Cuando yo digo que hay un coulomb de carga, estoy diciendo de que ese cuerpo tiene la carga equivalente a la que tendrían 6,241 por 10 a la 18 electrones negativo. De nuevo, porque los electrones tienen carga negativa. Entonces, un coulomb de carga positiva es el negativo de la carga de los electrones. Es un poco rebuscado, de nuevo, porque la historia de los descubrimientos hizo que esto fuera un poco rebuscado y uno siempre quiere mantener la compatibilidad con lo que se descubrió antes. O sea,
No queremos cambiar lo que era el Coulomb cuando nos dimos cuenta que los electrones eran lo que lo generaban, para no tener que hacer todas las cuentas de nuevo. Entonces dijimos, bueno, un Coulomb es esto. Queda un poco elegante, pero es lo que es y lo que funciona. Entonces esto es un Coulomb, es una carga. ¿Y cómo mide la corriente? Bueno, recuerdan que la corriente era una especie de velocidad. Y se define como un ampere, que es el apellido de otra persona que trabajó en corriente en electricidad. Digo que hay un ampere cuando pasa un Coulomb de carga por segundo a través de un elemento del circuito. Entonces, un ampere es un Coulomb dividido en segundo, o un ampere es un Coulomb por segundo. Ven que parece una velocidad. Y es una velocidad de transferencia de carga. Y eso es la corriente. Y eso por ahora, por esta clase. Insisto, hay varias cosas que son un poco abstractas, hay que ir asimilándolas y entendiéndolas de a poco. Sobre esto vamos a construir, vamos a ver los elementos de un circuito y cómo esos elementos generan diferentes cosas con los electrones y cómo se pueden hacer diferentes cosas con la electricidad. Y después vamos a ver, ya hacia el final, una cosa que está relacionada con la electricidad, que es el magnetismo. Que en física, electricidad y magnetismo, nos dimos cuenta que es lo mismo, son las dos caras de la misma moneda. Pero no vamos a adelantar mucho eso. Por ahora hasta aquí llegamos. Adiós.